Pues nada, estos primeros días, ¿cómo has visto a la plantilla? Pues bien, con ilusión y con ganas de revertir la situación clasificatoria del equipo y conscientes de que desde el trabajo es posible la reacción. ¿Están convencidos de la reacción? Yo pienso que el equipo tiene fe en lo que estamos haciendo y fe en que la situación es reversible. Evidentemente, el tiempo nos dirá si nos hemos ido colocando en el camino adecuado. Todavía tenemos que recorrer juntos un trecho muy importante. Llevamos una semana y nos queda mucho camino por andar aún. Lo importante es que el cambio de rumbo que se ha pretendido dar pues sea efectivo. Pero yo creo que con buena voluntad, con buena actitud y con predisposición por parte de todo el mundo es posible salvar al equipo. Sin embargo, llevas pocos días para plasmar todo lo que quieres plasmar en la cancha, ¿no? Pero es lo que hay. Yo dije el primer día que no me iba a lamentar, no iba a dar ningún mensaje que tuviese que ver con que llevo poco tiempo, con que hay tocados o no, o con los árbitros o con chorradas. O sea, que llevo poco tiempo, pues el que hay, ya lo expliqué, es que cómo no va a haber poco tiempo si acabamos de llegar y el equipo va al último. Pero no es excusa eso, ¿no? El que asume un reto, asume el reto con todas sus consecuencias. Y yo ya lo dije, no soy nada responsable de lo que ha pasado aquí, pero desde el lunes hasta que acabe soy el máximo responsable de la situación deportiva del equipo, el máximo. Y asumo desde el lunes todas las responsabilidades deportivas que surjan en el equipo. Así que nosotros tenemos que empezar a responder desde ya y nos da igual llevar pocos entrenamientos que mucho. ¿Por dónde pasa a ganar al León? Pues primero por creer que es posible. Yo creo que eso es lo más importante también, ¿no? Creer que se puede hacer y después evidentemente tenemos que hacer un buen trabajo defensivo para que no tengamos una gran presión en ataque. Si el León nos va a anotar cada vez, pues evidentemente vamos a estar muy presionados ofensivamente para estar dentro del partido con opciones. Tenemos que crecer en nuestras opciones de victoria desde la defensa y después en ataque tenemos que ser inteligentes y no perder muchos balones, porque ellos es un equipo que contraataca muy bien. Dos equipos que estáis en dinámicas totalmente diferentes. Sí, es cierto, ellos juegan con aire a favor, pero nosotros yo creo que debemos de intentar olvidarnos de nuestra situación clasificatoria y, como hemos comentado, afrontar esto como si fuese el primer partido de liga. Yo creo que, como bien dije, parte del éxito de que salgamos de aquí es pensar que el pasado no cuenta y que tenemos que construir el futuro pues viviendo el presente con la máxima ilusión, la máxima intensidad, y creo que podemos hacerlo. Puede ser un importante duelo de bases en cancha. Es un duelo de equipos. Entonces, venimos de una situación en la cual los duelos individuales no han deparado grandes éxitos para el club, para el equipo. Entonces yo no planteo el partido como un duelo individual entre ninguna posición del campo, porque creo que ahí pues no sería productivo. Es un duelo entre el León y el Orense, y ellos tienen sus armas, tienen jugadores que son inteligentes y juegan de memoria, y nosotros tenemos un equipo que está en construcción pero que necesita de la victoria ya, y vamos a ir a por ella desde ya, ¿no? Será muy importante el papel de Rod, ya no solamente con el equipo sino frenando a un conocido Juanjo Bernabé. Bueno, ojalá Rod juegue bien, pero si juega mal pues no pasa nada. Nosotros tenemos que ir a por la victoria como equipo. Entonces, no creo que si Rod juega bien ganemos y si Rod juega mal perdamos. No lo creo eso. No creo que... Y mal nos iría, ¿no? Si dependiésemos de un solo jugador. De ahí venimos, ¿no? Entonces no voy yo a supeditar el éxito o el fracaso de un colectivo por un jugador. Dicen que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, pero no soy tan torpe.
Entonces, yo pretendo que esto sea un equipo. ¿Que Rod juega bien? Encantado. Pero cambio que Rod juegue bien porque ganemos el partido. No me parece tan relación causa-efecto. Entonces no supeditaría el partido en un duelo entre Rod y Juanjo. No, esto no tiene sentido. Rod es un jugador que acaba de llegar al equipo y Bernabé pues lleva mucho tiempo con ritmo de competición. No, el éxito o el fracaso del partido no se va a dirimir por ahí, y mal nos iría si se dirimiese por ese lado, ¿no?